Bienvenidos amigos a otro espacio más del mundo editorial. Un mundo editorial lindo, el de hoy, porque la sala de mi casa y de publicaciones entre líneas se viste de flores, se viste de margaritas. ¿Cómo te gusta? Y es que tengo de invitada a una persona que quiero mucho, una excelente periodista, una excelente escritora y además parte de nuestra casa editorial Publicaciones Entre Líneas, la señora Margarita Polo. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Y Viamontes. Y Viamonte. ¿Cómo estás? Muy bien, ya bueno, hemos pasado la etapa esta de la pandemia y todas las tristezas que teníamos y ahora ya estamos tratando de encauzar nuevamente nuestra existencia. Margarita tiene un currículum como escritora y periodista muy vasto, muy extenso, muy reconocido. Ha sido una persona muy premiada tanto en el periodismo como en la literatura y ha publicado bajo nuestro sello editorial varios libros. Y el último, o penúltimo, porque siempre decimos así, el más cercano que salió bajo nuestro sello editorial es este que lleva como título Así lo cuenta Margarita. Y yo te pregunto, ¿es que tú eres chismosa? ¿Cómo va esto? Dice Yolanda que ella, aquí tenemos lo que es la escultura de Marta Jiménez, que está en la Plaza del Carmen en Camagüey, y tiene la escultura se llama La Chismosa, y entonces tiene 3 mujeres y hay un taburete vacío. Dice Yolanda Ferrera que él ya estaba siempre pensando, ¿quién se sentará ahí? Dice, al fin Margarita es la que está sentada allí. Dije, soy chismosa. Dice, no, periodista. ¿Qué hay ahí? ¿Qué encontramos en Así lo cuenta Margarita? ¿Recuerdas que estuve bastante tiempo pensando en las boberías? Sí. Que son las crónicas mías, las cartas a mi familia. Y cuando comencé a hacer la compilación de ello, pensé que debía empezar por mis ancestros, y como no tengo mucho de los ancestros, empecé a inventar. Y tú me dijiste, mira, no vamos a ponerle boberías porque no es tan bobería. Y entonces hicimos el título, como siempre, tú eres el que me das la mano para poder hacer las cosas bien. Así lo cuenta Margarita. Cuento como... Y hago un paréntesis, decíamos bobería porque tu mamá te decía cuando tú estabas, deja esa bobería, algo sí, así. Sí, yo estaba en la mata de guayaba, escribiendo o leyendo, y mi madre decía, Margarita, déjate de bobería y venga a comer, a bañarte, a todas las cosas, porque yo estaba en mi mundo, en medio del patio de mi casa. Y siempre decía, déjate de bobería, porque ella decía que lo mío era una bobería, estar entretenida leyendo, estar entretenida escribiendo, y decía que eso era mucha bobería la mía. Y después que yo le sugiero Así lo cuenta Margarita porque hay cosas muy importantes y datos históricos también. Sí, además de que mi hermana Esperanza siempre dice, eso no era así. Y yo le digo, es que así es como yo lo cuento. Y de ahí empezamos a decir esto. En fin, ha tenido mucho que ver contigo, con mi familia, con mis amigos, y trato de decir un poco la historia tanto de los Polos como de los Viamonte. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, como que mi abuelo Polo, Jesús Polo Ruiz, era mi abuelo, lo mataron en la guerrita de la Chambelona, y era mambí, y luego se estableció en Sionicú, y cuando la guerra de la Chambelona él estuvo involucrado en esto, y estaba en un velorio de su hermana, lo sacaron y lo mataron. En el caso de los Viamonte, tenemos ¿cómo se llama? A mi abuela Caridadcita. Le dicen que se olvidaba de todo, lavaba, planchaba, hacía todo con tal de ponerse en un taburete a leer. Dicen que tengo la herencia de ella. O sea, vengo con la herencia de los Polos, la herencia de los Viamonte. Uno de los Viamonte, es decir, López de Oviedo, que son de la rama de los Viamonte,
murió en el rescate de San Gilí. Entonces esa es una de las anécdotas también de mi familia. Mi padre, que era un ferroviario y caminaba muy lento, pero siempre llegó a donde quería, le decían, corre, Polo, que se te va el tren. Todas esas anécdotas están aquí, contadas de la manera que yo las cuento. Sí, a tu modo, Sí. a tu modo, por eso el título ha sido Cuenta, Sí. Margarita. Libro que está a la venta en Amazon.com, es un libro súper entretenido, pero además muy instructivo, porque dentro de esa manera de Margarita de contar y fabula a veces esa historia, en su semilla, en su génesis, está la historia, está la verdad, la realidad. Entonces uno lo lee muy refrescante, ¿no? Y te llega el libro y conoces la historia, tanto como dice ella, de los polos como de los diamantes, pero de aspectos muy importantes de la ciudad de la historia de Camagüey y de Cuba en general. Margarita, pero qué bueno, esa historia, este libro me vino a mí de maravilla cuando lo leí porque es muy refrescante. La cubierta es una fotografía de la escultora Marta Jiménez, que es increíble, personaje de... Ella es de Villa Clara, pero tiene precisamente frente a esta escultura, tiene su taller y hace cosas maravillosas. En el último viaje que yo hice, es decir, el viaje más reciente que hice a Cuba, tenía una bicicleta en el medio, en lo que es la parte del muelle de La Habana. Ajá. Una bicicleta gigantesca con una muchacha. Es una cosa así muy... Ella tiene un aire muy juvenil y es una persona que tiene un sello muy personal también a la hora de crear las cosas. También tenemos varios libros de Margarita que queremos hacer mención porque todos están disponibles en Amazon.com. Y refrescamos, aquí nos falta mi amigo Nicolás, que salió como segunda edición bajo el sello de publicaciones Entre Líneas con una primera edición de la editorial Voces de Hoy. Y luego Entre Líneas sacó esa segunda edición que resultó ganar el premio de International Latino Book Awards. ¿En qué año? En el 2018, creo que fue, 17, 18, por ahí. Sí, 17 más o menos, creo que fue. Más o menos. Un libro interesantísimo, y también existe en YouTube una entrevista que yo tuve el placer de hacerle a Margarita, una entrevista documental, que hablamos del libro y ella nos cuenta precisamente lo que excelente hay ahí. Documental, a mí me encanta. El otro día lo puse nuevamente en Facebook porque me gusta mucho ese documental. Además tiene mucho sentimiento por parte de tu hija. Sí. Tenemos aquí también este Bolsi Book que salió bajo esta colección que tiene la Casa Editorial Publicaciones Entre Líneas, que tiene como título Desde el primer beso de amor. Y ya lo dice el título, pero háblanos tú, ¿qué hay aquí? Bueno, son los únicos poemas que he hecho en mi vida que están dedicados al amor de mi vida, que es mi esposo. Y hice primero con Nelson, hice primero un CD. Con toda la poesía, y luego dijimos, bueno, este era por el aniversario, no me acuerdo cuál, de nuestra unión, que ya tenemos 50 años. Ya, boda de oro, ¿no? Sí, ya cumplimos la boda de oro, pero este fin de semana también festejamos, dice mi hijo, que nosotros festejamos todo. Festejamos el ser novio hace 57 años. Entonces, de aniversario en aniversario. Sí. Tengo aquí un libro interesantísimo, Aroma de hogar en el recuerdo, también de Margarita Polo. ¿Qué tenemos en este libro, Margarita? En este libro nosotros trabajamos con Cecilia, la argentina, la poeta Cecilia Ortiz y Carmen Membrillo, que es española. Ellas tenían una revista que se llama Gea Litera y trabajamos con ellas durante más de un año, y luego recogimos todos esos trabajos que eran muy interesantes. Ese trabajo me encantaba. Te daban una palabra y con esa palabra tú conformabas todo un escrito, un texto. Era
bien interesante. Y allí está entonces también parte de la bobería, porque está parte también de mi familia. Lo que es el aroma del recuerdo es un escrito que hice Sí, a la familia mía. Aroma de hogar en el recuerdo. Margarita Polo, disponible en amazon.com. Una novela histórica y para mí, en lo personal, Es la que más te gusta. sí, una novela de premio, como digo yo, como diría un amigo mío, de T.J. Y me la premiaron No, ustedes, sí. me la premió Fundación Somos. la Fundación Somos, Cecilia Fundación tuvo Somos. Sí. mucha... Una novela histórica y una novela de amor que no se deben perder ustedes, disponible en amazon.com y su título es Dolores, Mujer y Leyenda. Háblame un poco de Dolores, Mujer y Leyenda. Bueno, Dolores me perseguía a mí desde que empecé el periodismo en el 66 en Camagüey. Es una leyenda camagüeyana que tiene un poema en lo que es una décima, que dice: aquí Dolores Rondón finalizó su carrera. Ven mortal y considera las grandezas cuales son. El orgullo y presunción, la opulencia y el poder, todo llega a fenecer, pues solo se inmortaliza el mal que se economiza y el bien que se puede hacer. Es un poema que mi padre nos lo recitaba cuando éramos niños, para que estuviéramos presentes ese impacto que produce lo que es la lección que lleva la poesía. Y cuando estuve en el periódico Adelante, cuando comencé en el periódico Adelante, tuve la oportunidad de recopilar toda una serie de cosas acerca de Dolores. Luego me venía Dolores porque querían hacer un show en el cabaret, o querían hacer una canción, incluso se pensó en una película y nunca se hizo. Y fui haciendo cosas así, y me ayudó mucho el tener contacto con los historiadores de la ciudad, primero con Abel Marrero, que falleció hace mucho tiempo, luego con Gustavo Set, que fue mi gran tutor en esto, y cuando yo empecé a escribirla, como pasa casi siempre, tú dices, voy a hacer esto, pero luego tienes las dudas. Y yo dije, quiero hacer una novela en lugar de hacer un testimonio, porque de eso casi todo es muy borroso. Es 1810 cuando nace, se supone que nace Dolores Rondón, y de eso se queda toda una nebulosa, es una leyenda. Y me dijo Gustavo C., si es una novela, cuéntalo como tú quieras, algo así como, así lo cuenta Margarita. El que quiera suponer que eso es verdad, pues bien, y si no, pues les va a gustar. Aunque si tomas de base cosas que ya aparecen en los archivos históricos, sí, sí, sobre la vida de... Bueno, fue una investigación de 50 años. Yo sé. Es decir, yo trabajé, es que me gusta mucho, primero, tener una base sólida de lo que voy a hablar. Y la historia me encanta, por tanto, la historia, fui tomando de la historia, incluso te voy a decir, yo fui a los archivos nacionales de toda esta época, y cuando pensaba, voy a ver quién existía en esa época de gobernador de la ciudad, pues encontré un montón de cosas. Entonces hice que el oidor del rey fuera el amante de la madre de Dolores. O sea, hice un enredo bien grande. El que lo quiera creer, que lo crea, y que si Dolores, que me perdone, pero me gustó hacerlo así, y me llegaban las cosas. O sea, que tú empiezas a buscar una cosa y te llega, y tú la coges, y si te cuadra bien, es una cosa bastante... A mí me encantó esta novela, la recomiendo con creces, como también recomiendo Intimidad de un amor, que está también a la venta en amazon.com, y que este libro tiene la peculiaridad de tener las ilustraciones internas y de cubierta. Espérate, discúlpame. Este libro tiene la ilustración de Nazario Salazar. En cubierta y en contracubierta. En cubierta y en contracubierta. Son
trabajos de Nazario Salazar con las camagüeyanas. Él tiene una secuencia que son camagüeyanas, es una serie. O sea que Nazario, por favor, no me olvide de ti, y este señor que está aquí, que hizo lo que es la cubierta, es la imagen de cubierta. Sí, Manuel Fernández Malagón, mi colega en el periódico Trabajadores. No los olvido, lo que pasa es que estamos conversando y se nos van. Y tiene Zaida del Río, excelente poetisa y excelente, por supuesto, reconocidísima, premiadísima también en las artes plásticas, una de las figuras más importantes de la plástica cubana, Zaida del Río. Tiene el diseño de cubierta, la imagen de cubierta, y tiene además las ilustraciones internas por capítulo. Por cada capítulo lleva una ilustración de 7 ilustraciones. 7. Increíble lo que hizo Zaida del Río, porque me dijo, yo no sé si puedo ayudar porque el libro es muy grande y a mí no me gusta mucho leer y comprometerme. Digo, ok, se lo di. Y estuve hasta las 4 de la mañana leyendo. Y dice, eres terrible, me hiciste leer. Y entonces hizo 7 ilustraciones, exquisitas ilustraciones para este libro. Sí, sí. Tiene una portadilla interna que lleva la ilustración de Zaida con el título de ese capítulo, como en este caso La Habana, Cuba, 2003. ¿Qué hay aquí? La historia. Bueno, eso es también algo así como una compilación, porque trabajé 2 libros y pedían más. Entonces uní esos 2 libros y hice un tercer pedazo del libro. O sea, es una historia de amor. Una historia de amor que comienza en Cuba. Una de las personas se va de Cuba, que este libro me costó trabajo porque no tiene sexo, ni femenino ni masculino, no tiene nombre, y entonces para hacerlo... Como el amor. Exacto, más universal, sí, que le toque al que le toque, a la gente le llega y se siente identificado, y eso me satisface. Es bastante erótico. Sí. Empecé hace no sé, como 6 años atrás, y entonces empezaba con pedacitos que se me iban ocurriendo y se los mostraba a los amigos y me decían, uy, eso está fuerte. Y iba trabajando lo que era una relación que se rompe porque una de las personas sale al exilio, en este caso a los Estados Unidos, porque no tenía, en esa época en que empecé a trabajar, no tenía nada más que el viaje aquí a los Estados Unidos. Sí. Ahora puedo irme a cualquier lugar porque ya tengo posibilidades. Entonces, cuando presento la primera parte, me piden que qué pasó con la otra persona que se quedó allá. Entonces, aquella persona, esta persona de acá logra traer a aquella persona de allá y se reúnen, pero las cosas han cambiado, porque la situación no es la misma, la vida es distinta, se ven en otro ambiente y las cosas van cambiando. Entonces todo es cómo se va produciendo el cambio de las personas por el ambiente. Creo que eso tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Pues ya sabe, amigo, intimidad es un amor, aroma del hogar en el recuerdo, Dolores, mujer y leyenda. Que la gran te gusta. Desde el primer beso de amor, poemas, y así lo cuenta Margarita, lo más reciente de ella, disponibles en amazon.com. ¿Y qué hay ahora en el disco duro de la computadora, como dice Alfredo Ballester? Bueno, en el disco duro de la computadora tengo tanto que no sé si me alcanzarán los días, porque se me están yendo los días que están rápido. Estoy trabajando una novela, otra novela de amor. Me encanta hablar de la Lo sé, tú eres una romántica. Sí, yo soy romántica empedernida. Esta novela es un amor de la tercera edad. Entonces el disparate está precisamente
en este tipo de relación, que las personas creen que a esta edad no se puede amar. Están equivocados. Sí. Entonces, que, por cierto, alguien precisamente lo anoté dentro del contexto de la novela. Una señora hace muchos años me decía, ay, yo quisiera llegar a los 50 para no tener más nada que ver, que mi marido no me solicite más nada. Y dije, ¿qué? Llegar a los 50 y no pedir más nada. Me parece que no. Me parece que eso no va conmigo. Y tengo 73 ya. Y todavía sigo pensando lo mismo. Y sigue pidiendo. Yo, sinceramente, no sé cuándo voy a acabar, porque me gusta. Cuando se acabe la vida, Márgara. Sí, porque es así, es un problema, el amor es así y todo está aquí también, mental, sí, mental. Sí. Yo pienso que vivo enamorada de la vida, vivo enamorada de las personas que me aman y las personas que, incluso las que me odian, porque los ellos se lo están perdiendo. Sí. Así que pienso que es decir, es una novela que tiene mucho de mí, pero tiene también mucho de estas conversaciones también que tengo, porque es que como uno es periodista y oye cosas, que es lo que no le gusta mucho a mi hermana, que yo las pongo como me da la gana. Pero bueno, así soy yo. Márgara, ha sido un gustazo enorme tenerte por aquí. No, hace tanto tiempo que no te veía. Sí, con esto de la pandemia. Ya sabes, Margarita Polo en Amazon.com, ahí están sus libros, excelente escritora, excelente periodista, excelente amiga también. Muchísimas gracias por siempre. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santiesteban y mi compromiso es de siempre, esperarlos en un próximo Mundo Editorial. De donde la sal se une con el dulce.